A veces, sin darnos cuenta, cargamos con historias, recuerdos, miedos o expectativas que nos pesan más de lo que imaginamos. Nos aferramos a lo conocido, incluso si duele, con la esperanza de que ese control ilusorio nos dé seguridad. Pero, ¿y si justamente aquello que estás sosteniendo con tanta fuerza es lo que más te está haciendo daño? ¿Y si el alivio que tanto buscas no está en retener, sino en soltar? En este viaje que estás a punto de comenzar, exploraremos una verdad profundamente transformadora. Gran parte del sufrimiento humano no proviene de lo que ocurre fuera, sino de nuestra resistencia interna, de nuestra necesidad de aferrarnos. Desde la sabiduría budista, aprender a soltar no es un acto de pérdida, sino una puerta hacia la libertad interior. Es el primer paso hacia una forma de vivir más consciente, más ligera, más plena. Este video no es una lección teórica, sino una invitación sincera a mirar hacia adentro, a cuestionarte con honestidad. ¿Qué estás sosteniendo que ya es hora de dejar ir? Si estás buscando serenidad, claridad y una nueva forma de relacionarte contigo mismo y con el mundo, quédate. Porque tal vez hoy sea el día en que empieces a soltar. A lo largo de la vida, muchas veces nos encontramos aferrados a ideas, personas, recuerdos o expectativas. Nos convencemos de que si mantenemos el control, si no soltamos, si resistimos con fuerza suficiente, de alguna manera evitaremos el dolor. Pero lo que no solemos ver es que ese mismo acto de aferrarse es, en sí mismo, una fuente de sufrimiento. El Buda lo explicó con una metáfora simple pero poderosa. Aferrarse es como sostener un carbón encendido con la intención de lanzarlo a otro. En ese intento, lo primero que ocurre es que nos quemamos a nosotros mismos. En nuestra sociedad, donde se valora el logro, la planificación y el control, es fácil caer en la trampa de pensar que soltar es rendirse, que dejar ir es debilidad. Pero las enseñanzas budistas nos invitan a observar con más profundidad. El sufrimiento no nace del hecho de perder algo, sino del deseo de que las cosas permanezcan como son, de la ilusión de permanencia en un mundo que por naturaleza es cambiante. Aferrarse a una relación que ya terminó, a un trabajo que ya no nos nutre, o a una versión de nosotros mismos que ya no encaja con quienes somos hoy, nos arrastra lentamente hacia la frustración, la ansiedad y la desconexión. Como cuando intentamos detener el curso de un río con las manos. Cuanto más fuerza aplicamos, más sentimos su empuje imparable, y más agotados terminamos. Comprender esto no significa volverse indiferente, sino más bien aprender a amar y valorar sin poseer. Se trata de permitir que las experiencias fluyan, que las emociones cumplan su ciclo, que las personas vengan y vayan, sabiendo que nada real puede ser destruido y que todo lo que nos pertenece verdaderamente permanecerá, incluso si cambia de forma. Soltar es, en realidad, un acto de profunda compasión hacia uno mismo. Es elegir no seguir alimentando un dolor innecesario. Es confiar en que la vida, cuando dejamos de resistirnos a ella, encuentra formas más sabias de guiarnos hacia donde necesitamos estar. En ese espacio libre de apegos, el alma respira, el cuerpo descansa y la mente recupera la claridad que tanto anhelamos. Y es ahí, justo ahí, donde comienza la verdadera paz interior. Hay una rendición que nace del agotamiento, de la desesperación, de sentir que ya no se puede más. Es una rendición que tiene sabor a derrota, a abandono, a fracaso. Pero existe otra forma de rendirse, una que no viene del cansancio, sino de la sabiduría. En las enseñanzas budistas, rendirse no significa renunciar a la vida, ni abandonar nuestros sueños, ni dejar que todo ocurra sin hacer nada. Rendirse, en su forma más pura, es dejar de luchar contra lo inevitable. Es comprender que no podemos controlar cada resultado, cada persona, cada giro del destino. Y que está bien. La diferencia entre rendición sabia y resignación desesperada es inmensa. La resignación encoge el corazón. Nos deja sintiéndonos pequeños, impotentes, víctimas del mundo. En cambio, la rendición desde la conciencia
abre un espacio interno de libertad. Es como soltar una cuerda que llevábamos tensando durante años, una cuerda que nos hacía daño en las manos y en el alma. Cuando la soltamos, el cuerpo se relaja, la mente se aquieta, y descubrimos que hay vida más allá del esfuerzo constante por controlar. En la práctica budista, rendirse es un acto de profunda confianza. Confiar en que la vida no necesita ser empujada, sino acompañada. Confiar en que detrás del caos hay un orden invisible, que hay lecciones incluso en los finales inesperados. Rendirse es volver al momento presente y aceptar que lo que es, simplemente es. Y desde esa aceptación, decidir cómo caminar con más ligereza, con más amor, con más autenticidad. Cuando dejamos de resistirnos, cuando soltamos la necesidad de que todo sea como queremos, ocurre algo sutil pero poderoso. La energía que usábamos para forzar comienza a transformarse en energía creativa. Volvemos a escuchar nuestra intuición, a conectarnos con lo esencial, a permitir que la vida nos sorprenda. No se trata de quedarse de brazos cruzados, sino de actuar desde un lugar más profundo, más alineado con nuestro verdadero ser. La rendición consciente no nos debilita, nos fortalece. Nos recuerda que no estamos aquí para dominar la vida, sino para vivirla plenamente, con el corazón abierto y el alma en paz. Porque a veces, lo más valiente no es resistir, sino aprender a soltar. Practicar el desapego no significa huir de la vida ni desconectarse del mundo. Al contrario, es una forma más honesta y amorosa de estar presentes, sin aferrarnos, sin exigir que todo salga como queremos. El desapego cotidiano es un arte sutil y se cultiva en gestos pequeños, decisiones silenciosas, momentos en los que elegimos soltar, aunque la mente insista en retener. Una de las primeras formas de practicarlo es aprendiendo a soltar los resultados. Hacemos lo mejor que podemos, sembramos con intención, cuidamos cada paso, pero dejamos de obsesionarnos con el fruto. La expectativa crea ansiedad. El desapego trae paz. Cuando soltamos el resultado, nos liberamos del peso de tener que lograr y comenzamos a actuar desde la autenticidad, no desde el miedo. También necesitamos soltar las historias que nos contamos. La mente repite narrativas sobre quiénes somos, lo que merecemos, lo que debería haber sido. Son relatos que se adhieren a la identidad y nos atan al pasado. Al observar esos pensamientos con atención plena, podemos reconocer que son solo eso: pensamientos. No somos nuestras historias. Podemos reescribirnos desde la compasión. Otra práctica esencial es soltar el control, esa necesidad de tenerlo todo planeado, de que nada se escape. Pero la vida no obedece a nuestros esquemas. Cuanto más intentamos dominarla, más resistencia sentimos. Aprender a confiar en el fluir de los acontecimientos no es pasividad, sino sabiduría. Y por supuesto, dejar de compararnos. Miramos a los demás y creemos que vamos tarde, que nos falta algo, que no somos suficientes. Pero cada quien tiene su proceso, su ritmo, su camino. El desapego también implica honrar nuestra propia experiencia sin medirla con reglas ajenas. Finalmente, soltar con amor. Porque no se trata de cerrar el corazón, sino de abrirlo sin depender. La práctica de metta, la amabilidad amorosa, nos invita a soltar desde el cariño, no desde el rechazo, a bendecir lo que se va, a dar gracias por lo vivido, a dejar partir sin resentimiento. Cada acto de soltar en lo cotidiano es una semilla de libertad. Y cuanto más practicamos, más descubrimos que no perdemos nada al desapegarnos. Al contrario, ganamos espacio interior, claridad y una conexión más profunda con lo que realmente importa. Porque la verdadera plenitud no está en retener, sino en saber fluir. Todo cambia. Esta verdad tan simple, tan evidente y tan universal, es también una de las más difíciles de aceptar con el corazón. En el budismo, esta enseñanza se conoce como anicca, la impermanencia. Nada permanece igual. Todo nace, se transforma y desaparece. Lo hacen nuestros pensamientos, nuestros cuerpos, nuestras emociones, nuestras relaciones, incluso los momentos que más desearíamos retener para siempre. Y,
Sin embargo, pasamos gran parte de nuestra vida luchando contra ese fluir natural de las cosas. Pero cuando dejamos de resistirnos y aceptamos la impermanencia como parte esencial de la vida, sucede algo poderoso. Aprendemos a soltar sin miedo, porque comprendemos que soltar no es perder, sino honrar el ciclo natural de todo lo que existe. Es como mirar una hoja caer del árbol en otoño. No hay drama, no hay apego, solo un suave gesto de rendición ante el ritmo de la vida. Muchos sufrimientos nacen de nuestra necesidad de que las cosas duren. Queremos que el amor nunca cambie, que el éxito sea constante, que nuestros seres queridos estén siempre presentes. Pero nada de eso está garantizado. Y no porque la vida sea cruel, sino porque su naturaleza es transitoria. La impermanencia no es un castigo. Es una maestra compasiva que nos recuerda que todo lo que tenemos es un préstamo sagrado. Cuando interiorizamos esta verdad, empezamos a vivir con más conciencia. Apreciamos más profundamente lo que hay ahora, sin darlo por sentado. Abrazamos con más ternura. Hablamos con más sinceridad. Agradecemos con más frecuencia. Porque sabemos que nada está asegurado. Y justamente por eso todo es valioso. Aceptar la impermanencia también nos libera de nuestras identidades rígidas. No somos los mismos de hace un año, ni de hace un mes. Cambiamos, crecemos, sanamos. Y eso nos da la oportunidad de renovarnos continuamente, de soltar viejas versiones de nosotros mismos que ya no nos sirven. Así, la impermanencia, lejos de ser una amenaza, se convierte en una aliada. Nos enseña a vivir el presente con plenitud, a amar sin poseer, a dejar ir con gratitud. Y en esa danza constante del cambio, descubrimos una forma más auténtica de libertad, la que nace cuando dejamos de aferrarnos y empezamos, por fin, a fluir. Soltar no es simplemente dejar ir algo que nos hace daño. Es, en realidad, un acto expansivo. Cada vez que soltamos, abrimos espacio dentro de nosotros. Un espacio que no es vacío ni pérdida, sino posibilidad. Posibilidad de respirar con más ligereza, de ver con más claridad, de sentir sin miedo. Porque mientras nos aferramos a lo conocido, por muy doloroso o desgastante que sea, no hay lugar para que lo nuevo florezca. Cuando soltamos, una expectativa, una herida, una identidad, un control innecesario, algo en nuestro interior se afloja, como si el alma cansada de cargar con tanto, por fin pudiera descansar. Y en ese descanso, empieza a revelarse una claridad sutil. La mente se aquieta, el corazón se suaviza, el cuerpo ya no está en tensión constante. Aparece una paz que no viene de que todo esté bien, sino de dejar de resistirse a lo que es. Este acto de soltar también nos vuelve más humanos, más capaces de sostener el dolor sin derrumbarnos. Porque cuando ya no estamos ocupados en controlar o negar lo que sentimos, podemos simplemente estar presentes. El sufrimiento no desaparece, pero nuestra relación con él se transforma. Lo observamos, lo respiramos, lo abrazamos sin juicio. Y esa presencia amorosa es en sí misma sanadora. Pero soltar también nos vuelve más receptivos al gozo. A menudo creemos que el desapego es frialdad o distancia emocional. Sin embargo, es todo lo contrario. Cuando no estamos tensos por retener, por asegurar, por prever, estamos más abiertos a vivir intensamente, a reír de verdad, a conectar con otros desde un lugar más honesto y libre. La alegría fluye con más naturalidad porque ya no le exigimos que se quede para siempre. Soltar, entonces, es una práctica de amplitud interior. Nos convierte en un espacio más vasto, menos condicionado, más presente. Como un cielo que puede sostener tanto la tormenta como el amanecer. Nada se reprime, todo se permite. Y en ese permitir, en esa apertura, empieza a germinar una libertad auténtica. No la de escapar del dolor o buscar el placer sin fin, sino la de vivir con plenitud lo que la vida nos trae, sabiendo que todo pasa y que en ese pasar también hay belleza. Así, aprendemos que soltar no reduce, sino expande.
nos conecta con lo esencial y nos prepara para vivir con más coraje, más ternura y más verdad. Soltar, en su forma más profunda, no es una renuncia fría ni un gesto de indiferencia. Es, paradójicamente, el acto supremo de amor. Porque cuando realmente amas, no buscas poseer, no atas, no retienes, no moldeas al otro según tus deseos o miedos. Amar de verdad es permitir que el otro sea lo que es, sin condiciones. Y eso requiere una valentía inmensa. Vivimos en una cultura que nos enseña a confundir el apego con el afecto. Nos hacen creer que si algo o alguien es importante para nosotros, debemos mantenerlo cerca a toda costa. Pero ese tipo de amor, aunque bien intencionado, nace del temor. Miedo a perder, miedo a quedarnos solos, miedo a no ser suficientes. Y cuando el amor se basa en el miedo, se convierte en una cárcel, para el otro y para nosotros mismos. Soltar, en cambio, es un amor que respira, que abraza sin encadenar, que dice, te elijo tal como eres, incluso si tu camino no es conmigo, incluso si cambias, incluso si no te quedas. Es un amor que no exige garantías, porque se sostiene en la confianza. Confianza en el otro, en la vida, y también en nosotros mismos, en que podremos seguir adelante, con dignidad, con ternura, con gratitud. Cuando soltamos desde el amor, dejamos de buscar que el otro llene nuestros vacíos. Dejamos de convertirlo en una extensión de nuestros deseos. Y en ese gesto de libertad, también nos liberamos a nosotros mismos. Porque ya no dependemos de que el otro se quede para sentirnos completos. Nos reconocemos como seres plenos, capaces de dar sin esperar, de cuidar sin poseer, de amar sin aferrarnos. Esto no significa desconectarse emocionalmente ni evitar el dolor. Amar de esta forma puede doler, sí, pero es un dolor que purifica, que transforma, que ensancha el corazón. Un dolor que no deja cicatrices de rencor, sino huellas de crecimiento. Así, soltar se convierte en una declaración de amor madura, una forma de decir, te honro, incluso si te vas, me honro, incluso si te dejo partir. Y es en esa delicada danza de presencia sin posesión, donde el amor se vuelve verdaderamente libre, porque lo que se queda por elección y no por necesidad, es lo único que realmente vale la pena conservar. Vivir el camino de la rendición no es un evento puntual, sino una práctica cotidiana. No es una decisión que se toma una vez y ya está, sino un gesto que se repite día a día, momento a momento. Rendirse, en el sentido más profundo del budismo, no significa dejar de actuar ni resignarse, sino aprender a caminar por la vida con más suavidad, con menos lucha, con más presencia. Para ello, existen prácticas concretas que nos permiten encarnar esa rendición con dignidad y conciencia. La primera es la meditación, cuando nos sentamos en silencio. Sin hacer nada más que respirar y observar, algo en nuestro interior se ordena. En ese espacio sagrado, dejamos de empujar, dejamos de huir, aprendemos a estar. La meditación no elimina el caos de fuera, pero sí nos da la capacidad de sostenerlo sin rompernos. Es un acto de rendición ante lo que es, sin necesidad de juzgarlo o cambiarlo. Luego está el mindfulness, la atención plena en lo cotidiano. Es en lo pequeño, en cómo comemos, caminamos, escuchamos, respondemos, donde podemos entrenar la presencia. Vivir con atención es rendirse a la hora, dejar de habitar el pasado o anticipar el futuro, y confiar en que este momento, tal como es, contiene lo que necesitamos. La gratitud consciente es otra puerta, no como una lista automática de cosas buenas, sino como una mirada que busca lo valioso incluso en lo difícil. Cuando agradecemos, nos alineamos con lo que hay. Dejamos de exigir que la vida se acomode a nuestros deseos y empezamos a reconocer la belleza escondida en lo inesperado. Es rendirse a lo que ya está, en lugar de vivir en carencia. Y por último, la compasión. Hacia los demás, sí, pero también hacia nosotros mismos.
La rendición auténtica nace cuando dejamos de exigirnos perfección y empezamos a abrazarnos con ternura. Cuando entendemos que estamos haciendo lo mejor que podemos, con las herramientas que tenemos, y que eso también es suficiente. Vivir el camino de la rendición es, en el fondo, una forma de confiar, de soltar la lucha constante y permitir que la vida nos muestre, con delicadeza, por dónde seguir. Porque a veces, lo más sabio no es avanzar con fuerza, sino detenerse, respirar y simplemente dejarse llevar. Soltar no es rendirse por debilidad, ni escapar de la vida. Es un acto de profunda fortaleza interior. Requiere coraje mirar de frente aquello a lo que nos aferramos y aún así elegir dejarlo ir. Porque cuanto más soltamos, más libres nos volvemos. Cuanto menos controlamos, más profundamente podemos amar. Y cuanto menos exigimos que la vida sea como queremos, más plenamente la habitamos tal como es. Este viaje que hemos compartido no pretende darte respuestas rápidas, sino sembrar en ti una semilla de reflexión. Soltar no es algo que se logra de la noche a la mañana, sino una práctica constante, una danza delicada entre aceptar, confiar y vivir con el corazón abierto. Y en esa danza, el alma encuentra espacio para respirar, el cuerpo se relaja y la mente se aquieta. Así que ahora, respira profundo, siente el aire entrar y salir suavemente por tu nariz. Y mientras lo haces, pregúntate, ¿qué puedo soltar hoy? Solo por ahora. Tal vez una expectativa, una preocupación, un juicio hacia ti mismo. No necesitas hacerlo todo. Solo da un pequeño paso. La práctica comienza ahí. Si este mensaje resonó contigo, si sentiste paz, claridad o inspiración en algún momento de este video, te invito a seguir este camino con nosotros. Suscríbete al canal, comparte este contenido con quienes también buscan vivir con más conciencia. Y recuerda, cada día es una nueva oportunidad para soltar y simplemente ser.